¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en esta lluviosa jornada acá en Concepción. La garúa nos sorprende porque el clima está como un poco cálido, hasta húmedo. Eso sí, sabemos que la humedad acá es algo característico, pero la lluvia hasta garúa que cayó, nublado, harto viento en esta jornada también, harta humedad. Vemos cómo la nubosidad se mantiene presente en esta jornada. Se lo habíamos mencionado el viernes pasado, que sábado y domingo iba a comenzar paulatinamente a tener cielos más nubosos. Y hoy lunes así es como está el panorama a esta hora ya en la capital penquista. Nublado el cielo y con esta garúa que nos sorprende, ¿eh? Pero no está helado. Estábamos conversando aquí, algunas personas que sienten que está helado. Sí, obviamente por la humedad. Yo la verdad no siento que esté tan helado, no siento tanto frío. Pero sí, harta humedad. Y para quienes sufrimos de problemas respiratorios, esto, con la alergia a la humedad, los cambios de temperatura, empieza a complicarse un poco la cosa. Bueno, de esta forma le damos la bienvenida a nueva semana. 20 de octubre, ya no lo puedo creer. Halloween a la vuelta de la esquina, el Día de Todos los Santos también, pero yo no lo puedo creer, 20 de octubre, qué rápido que pasa el tiempo. Para mí la semana pasada estábamos de feriado 18 de septiembre y ahora ya un mes pasa volando. Vamos rápidamente, como siempre, a invitarles a revisar lo que está ocurriendo en nuestro acontecer noticioso en las diferentes plataformas de los medios de la Universidad de Concepción. Iniciamos con tvU.cl. Hasta 12 pisos planean construir edificios en Caleta El Morro. Recordar que también existe dentro del Plan Regulador Metropolitano ciertas indicaciones en la cantidad de pisos. Todavía hay que incluso está pendiente cierta parte, recordar que debe ser entregado por el gobierno regional. Mire, edificios en Caleta El Morro. ¿Qué le parece esto? Usted puede comentarlo a través de nuestros servicios de mensajería que están habilitados, nuestro WhatsApp, Instagram. Comente qué le parece esto. Hasta ahora, mire, lo más leído. Además, Biobío es la región con más administradores provisionales, concentrando el 45% a nivel nacional. Mire, el dato. El Campanín no pudo y cayó por 3-0 frente a Deportes Antofagasta y se enciende la primera B. Oye, Deportes Concepción, lo tuvo ahí, con recordatorio, o sea, con conmemoración, bien digo, al grande, al único, al inigualable, al hombre venido del planeta Gol, Humberto Chupete Suazo, que está ya en sus últimos encuentros con el equipo de San Luis de Quillota. Por medio de la pintura y la costura, emprendedora local impulsa reinserción de personas privadas de libertad. También una muy buena noticia en materia de acompañamiento social y proyecciones de cambio de vida. Linda noticia para destacar también en esta jornada de día lunes. Octubre es un mes en particular. Usted sabe, septiembre, por ejemplo, prevención del suicidio, y octubre es el mes de la concientización acerca del cáncer de mama. Son diversas las instituciones, incluso hasta el mundo del deporte, ya que estábamos hablando de lo que ocurría en primera vez, que se unen en esta cruzada, justamente para visibilizar y lograr también potenciar lo que es la prevención en materia de cáncer de mamas a toda edad. A toda edad, aquí es transversal el tema. En uno de los cánceres también ahí, que principalmente, aunque hay un porcentaje que afecta a hombres con el cáncer de útero, son los dos más complejos para las mujeres. Y queremos invitarle también a revisar parte de lo que está disponible en diarioconcepcion.cl. Día Mundial del Cáncer de Mama. ¿Ve? Parte también de lo que le estaba comentando recién. El cáncer más letal en las mujeres chilenas y también el más frecuente. Expertos de la Universidad de Concepción subrayan la relevancia del tamizaje mamográfico, la detección genética y los hábitos saludables como claves para reducir su impacto y mejorar sobrevida de las pacientes. La detección de cualquier cáncer en etapa temprana es clave para
la proyección justamente y el tratamiento de una enfermedad de esta patología. Cada 19 de octubre en particular, mes completo, octubre, mes de la concientización del cáncer contra el cáncer de mama, pero el 19 de octubre en particular es el Día Mundial. Neoplasia originada por la proliferación descontrolada de células en el tejido mamario, principalmente en los conductos. Este es el cáncer más frecuente en mujeres y presenta una amplia heterogeneidad clínica y molecular. La Organización Mundial de la Salud cifró en escuche bien, atenta a esta cifra, 670.000 fallecidos por esta causa en 2022, y en Chile es oficialmente el cáncer que provoca más muertes. En hombres el cáncer de mama representa menos del 2% de los casos, se lo había mencionado, o sea, hay un porcentaje pero muy bajo. Síntomas y búsquedas también, por ejemplo, sutiles o ausentes, lo que justifica también la importancia del tamizaje mamográfico, es lo que se señalan de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, en particular el mastólogo, el doctor Rodrigo Zúñiga Costa. Signos de sospecha son amplios y parten con un nódulo en la mama o la axila y en muchos casos sin dolor. De forma más evidente están los cambios de forma o tamaño de la mama, el dolor localizado y las alteraciones del pezón, secreción y cambios en la piel. Estudios de imágenes y exámenes de sangre pueden confirmar la sospecha. Y los tratamientos, por ejemplo, también van de cirugía conservadora al extraer solo el área comprometida o mastectomía total al extraer toda la mama. En ocasiones se puede sacar algunos ganglios de la axila o los ganglios linfáticos que recorren todo nuestro cuerpo para destacar la posibilidad de metástasis, lo que se llama disección axilar, explicó el matrón. Otro tipo de tratamientos también, por ejemplo, algunos conocidos para el tratamiento del cáncer: radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia. Estos tratamientos también se pueden combinar dependiendo el tipo de cáncer de mama que se trate. Hay diferentes tipos también de cáncer. Le invitamos a que usted pueda ir a revisar en extenso. Nosotros lo estamos también mostrando parte de lo que se reportea y se visibiliza también ahí. Un buen trabajo que se hace periodístico detrás de una nota muy informativa como esta. Está en diarioconcepcion.cl para que usted pueda tomarse el tiempo de leerlo. Recordar, 19 de octubre durante la jornada de ayer, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Todo el mes de octubre, mes de concientización, visibilización y prevención acerca de este tipo de cáncer que afecta principalmente a mujeres y es el cáncer prioritario, al menos acá en nuestro país. Queremos también ir a revisar parte de lo que estuvo ocurriendo la pasada semana. Lo estuvimos ahí reporteando en vivo y en directo porque se realizó el Foro Internacional en la Conservación de Biodiversidad y Bienestar Humano acá en la Universidad de Concepción. Este primer foro internacional organizado por Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción, que tuvo exponentes nacionales e internacionales para justamente dialogar desde las diferentes perspectivas acerca de lo que es el bienestar integral, en particular en conservación. Durante 2 días el encuentro reunió a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar justamente sobre la relación del bienestar y la conservación, parte de lo que proyecta también Campus Naturaleza como modelo integrador. Educación ambiental, bienestar humano, salud planetaria fueron los temas de este primer foro internacional de la conservación de biodiversidad y bienestar humano, donde expertos de todo el mundo, lo habíamos mencionado ya, estuvieron presentes, como por ejemplo desde Japón, de forma remota, eso sí, pero esa es la magia de la tecnología. El fundador de la Japanese Society of Forest Medicine y conocido como el principal experto mundial en medicina forestal e inmunología, el Dr. King Lee, presentó los hallazgos científicos que sustentan los beneficios del contacto con la naturaleza para la salud humana. Los resultados que entregaron los baños de bosque demostraron que reduce los niveles de ansiedad, depresión, ira, fatiga y confusión. Los baños de bosques aumentan la hormona de la felicidad de la sangre de pacientes que tienen depresión. Y destacó que la medicina forestal ha sido reconocida por la comunidad médica como una nueva medicina preventiva, entre otros detalles también. En materia de conservación, nosotros lo hemos hablado, por ejemplo, de lo que está haciendo con el Nothofagus, por ejemplo, acá, Campus Naturaleza, entre otras especies también, la conservación in situ y ex situ. Bueno, hemos estado también abordándolo, el involucramiento de la comunidad dentro de la generación de conocimientos
en torno también al trabajo comunitario que hay de los forjadores medioambientales. Lo estuvimos comentando también con el centro de aula. Bueno, todo esto conecta, todo esto está conectado, por eso siempre le invitamos a que esté atento y atenta a nuestras conversaciones, porque de alguna u otra forma los diálogos se van entrelazando y vamos llegando hasta un punto común, y eso también es la magia de la ciencia. Así que queremos invitarles, como siempre, a que usted vaya a revisar nuestra programación, estas conversaciones que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y queremos también continuar mostrándole parte de lo que está ocurriendo acá en nuestra región del Biobío, en particular lo que ocurre, bueno, en la región, en Ñuble, en la Araucanía, nuestras regiones vecinas. Nos vamos a la discusión.cl y esto en materia de comunidad. Inaugura primer punto de conexión comunitaria a internet en Coelemu. Ahí estamos viendo la imagen que da cuenta ya del inicio de este punto de conexión. Todo esto también parte de lo que tiene relación con, mire, yo se lo había dicho anteriormente, conservación, bienestar humano, sustentabilidad. Y los ODS están presentes aquí, que es conexión también es sustentabilidad. Recordar, Objetivos del Desarrollo Sustentable, ODS. Todo esto parte de lo que se busca avanzar en reducir la brecha digital en zonas rurales a través de la conectividad comunitaria. Entre estas metas, por ejemplo, está instalación de más de 50 puntos de conexión, beneficiando a más de 8.500 personas con acceso a banda ancha, capacitación de más de 2.000 personas y el acceso de más de 25.000 personas a soluciones de telesalud y protección social digital. Eso es algo importante también, considerar la tecnología no solo para el uso doméstico, es decir, no solo para navegar en internet, para buscar alguna duda, alguna consulta que tenga, sino que también para lo que significa la telemedicina, por ejemplo. Hoy en día, yo creo que usted, en particular, yo ya lo he hecho varias veces, he realizado consultas médicas, telemedicina, y es parte también de este mundo conectado que tenemos y la oferta, pero si la gente no tiene acceso a internet no va a poder conectarse, y los sectores rurales muchas veces para poder ir a tener salud, acceso a salud, bien digo, a un médico, una médica, alguna consulta con algún especialista, por ejemplo, tienen que viajar muchos kilómetros. Entonces esto también es parte de esta reducción de esta brecha digital. La noticia disponible en ladiscusión.cl. Y queremos continuar también dialogando en torno a lo que ha ocurrido en estos últimos días, además también de lo que es en el plano nacional. Hablamos del pago de la deuda histórica a los profesores, recordar, eso fue parte de una promesa de campaña del actual presidente de la República de Chile, Gabriel Boric. Se estuvo buscando alternativas desde 2022, participación de la comunidad civil, participación del mundo en particular, del Colegio de Profesores y Profesoras a nivel nacional, a nivel regional también. Y durante la jornada de hoy, recordar, 31 de enero de 2024, se promulga como ley el pago a la deuda histórica de profesores y profesoras acá en nuestro país. 4,5 millones de pesos para cada docente, son cerca de 57.000, todos aproximadamente mayores de 60 años. El más mayor tiene 104 años. Ese es el rango etario de quienes van a recibir estos 4,5 millones de pesos, de aquí divididos, eso sí, justamente en rangos etarios. Y recordar, entonces, son dos pagos, uno en octubre y otro en enero, que se irá realizando anualmente de aquí hasta 2030. O sea, tenemos 5 años para este pago. Muchas personas también, lamentablemente, fallecieron esperando este avance durante el proceso. Recordar que también había un proceso de postulación. Y lo que estamos viendo en imágenes es la reunión con el Colegio de Profesores y Profesoras, y además también parte de quienes van a recibir este beneficio durante la jornada de hoy acá en la región del Biobío, realizado en el emblemático Liceo de Niñas, ahí en el sector céntrico de Concepción, en Cochrane, con Lincoln, toda la esquina,
con Rengo también. Y esto fue parte también de lo que ha ido ocurriendo en esta jornada. Recordar que el pasado 17 fue cuando se dio inicio a los pagos. Han tenido un poco de inconvenientes, eso sí. Mire, le invitamos a revisar la nota de las 20 horas porque ahí vamos a aclarar un poco, producto de la edad de quiénes son los beneficiarios y beneficiarias. Si han tenido inconvenientes en materia de localización, hay muchos y muchas quienes están, por ejemplo, o en situación de calle o en situación podríamos decir, dificultad de acceso a poder localizarlo. O sea, están sin su ficha, por ejemplo, de protección social, sin algún pariente conocido o conocida, el acceso a internet también. Entonces, hay hartos detallitos que nosotros le invitamos en particular a revisar a las 20 horas en nuestro noticiero central. Y nosotros queremos invitarles también a que no se despeguen. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. 5.300 millones. 5.300 millones. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7. Una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Impresionado si nos trae 5.300 millones. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get in. Y regresamos ya con más de Multiversos. Estamos listos y dispuestos para nuestra primera conversación de la semana. Estamos junto al doctor Erasmo Macaya, psicólogo y académico del Departamento de Oceanografía de nuestra Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Y queremos también aprovechar de saludar a la candidata a doctora en Sistemática y Biodiversidad, Viviana Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro espacio ya panelista a este punto, doctor, de dar a conocer lo que ocurre con el mundo de las algas, porque ya, bueno, estuvimos en detalle hablando un poco de las amenazas, hablamos de qué es este mundo como contexto, pero también tiene una perspectiva artística. Lo pudimos comentar fuera de cámara, el profe trajo ahí una muestra, lo dejamos fijado para esta semana y lo tenemos aquí presente. Bueno, profe, ustedes no solo se dedican a investigar, sino que también a la divulgación científica con esta característica cultural. Sí, así es. En realidad, las algas son organismos bien versátiles y con una amplia diversidad de formas y colores. Entonces, una forma en la cual tenemos muchas veces de llegar más a la ciudadanía es generando algún material que llame la atención. Y parte de ese material hemos traído acá, hemos probado con algunas herborizaciones. Esto es lo mismo que hacen, por ejemplo, los herbarios que secan las plantas. En este caso, también las algas se secan y son algunas algas herborizadas. Y hemos comenzado a trabajar a otras técnicas en realidad. Por ejemplo, las algas en resina, que es parte de lo que se ve ahí. Y también últimamente haciendo lo que se denomina cianotipia, que es un tipo bien interesante de arte también, en el cual se pueden mostrar las formas de los organismos. Y particularmente eso es lo que ha estado realizando Vivi, quien les puede comentar mucho más sobre esa forma de hacer esto que ustedes ven acá. Queremos entonces también, bueno, parte de los detalles de cómo se realiza esto. Viviana, cuéntanos un poco a modo de contexto también, ¿cómo llegas tú a mezclar el arte con la ciencia? ¿Eres candidata a doctora? O sea, ¿estás realizando investigaciones también en paralelo? ¿Cómo se mezclan estos mundos?
Bueno, realmente yo conocí la cianotipia a través de Anna Atkins, que fue una botánica, la primera mujer botánica en 1843 en publicar un libro con fotografías o diseños de algas. Entonces, entré al mundo de la cianotipia a través de ella. Ahora, ¿qué es la cianotipia? La cianotipia es una técnica fotográfica creada en 1842, o sea, eso tiene más de 180 años, es muy antigua, donde se mezclan sales de hierro, que son químicos fotosensibles y que reaccionan con la luz solar o los rayos UV y generan imágenes monocromáticas en color azul cian o azul de Prusia, generando como este contorno de las figuras. Entonces, Anna Atkins fue quien popularizó esa técnica a través de sus libros, que de hecho su libro es con algas marinas de Gran Bretaña. Y bueno, yo lo tomé como una inspiración, realmente fue muy inspirador para mí y quise hacer esto mismo pues con la gran biodiversidad de algas marinas que tiene Chile. Así fue como empezó este proyecto de cianotipia y ya hoy en día tenemos una página que se llama Marciano, que viene de mar y de ciano, aquí idea del profe Erasmo. Y bueno, la idea es visibilizar esas formas, esa gran biodiversidad que tiene Chile, esas macroalgas que son perfectas para hacer ese tipo de trabajo y mostrar a la gente con arte esto. Estábamos revisando el libro mientras tú también nos comentabas, Viviana, para contextualizar y claro, bueno, también conversar un poco en torno a lo que es esta adaptación, llevarlo también a nuestra realidad local, porque bueno, acá por ejemplo vemos ejemplares que no están en azul, que tiene también ese toque con el tema de la resina, claro, del tratamiento que tiene relación con el secado, entonces ustedes también fueron diversificando, o sea, mira, hoy vemos productos, vemos también dibujos, o sea, han tratado de no solo quedarse con el concepto, sino que también ampliarlo, o sea, ir trabajando, ir enfocándole tiempo y energía a decir, ya mira, existe esto, nos gustan las algas, transformémosla en arte. Así es. De hecho, lo que debo mencionar acá es que todos los chicos y chicas del laboratorio están involucrados en realizar este proceso. Y esto parte desde el momento en que tú vas a colectar las muestras. Muchas de ellas, y de hecho la mayoría, son algas que paran naturalmente. No es que nosotros estemos colectando y sacando muestras para hacer esto, sino que naturalmente algas que, producto de alguna marejada, algún movimiento, se desprenden, llegan a la orilla y esas son normalmente las algas que nosotros tomamos. Y las algas marinas, las macroalgas, las que vemos usualmente en las costas, son de tres colores usualmente, verdes, rojas y pardas. Entonces ahí tienes una amplia diversidad de formas y colores. Y algunas de ellas, claro, pasan después a un proceso de secado y posteriormente hemos intentado, este es un resultado de prueba y error, o sea, hay muchas cosas que hicimos al inicio y que claramente no resultaron, que no están acá, pero que claramente el tiempo nos fue dando un poco más, fuimos refinando las técnicas y hoy en día ya tenemos productos que la verdad son, o sea, muestras que llevamos a nuestras actividades de divulgación que en general llaman bastante la atención. Doctor, estamos viendo ahí imágenes también para poder mostrarle a la gente lo que es parte de la cantidad también de variedad que tienen, ¿no? Porque acá tenemos una muestra, pero en particular quiero también invitarles a poder revisar lo que tenemos aquí en la mesa, porque mira, hay hartas cosas que me llamaron la atención. Sí. En particular, lo que es este reloj funcional, mire. Si usted se da cuenta, ahí la manecilla está girando. Es un reloj funcional. O sea, esto, nosotros lo comentamos, que la alga es cultura regional, a nivel regional. O sea, mírelo, está muy, muy, muy lindo. Y esto puede estar en el living, en la casa, un regalo desde nuestra región también hacia quienes estén en el extranjero, una característica regional. Hay mucha variedad. Cuéntenos cómo han ido encontrando eso justamente que mencionaba para llegar ya a tener, por ejemplo, el producto como esto. Claro, lo que primero que hay que hacer es jugar muchas veces con la forma, el tamaño de las algas, ¿ya? Y hay muestras que, por ejemplo, la que tú estás visualizando ahí,
son muestras que también tienen muchas ramificaciones. Hay algas más sencillas como la que está en el reloj y hay algas que tienen mayor número de ramificaciones. Entonces también uno juega un poco con eso, con algas que no es tan fácil dejarlas en su forma original, mientras que otras son un poquito más fáciles de trabajar. Entonces eso también el tiempo nos ha ido mostrando cómo podemos ir variando y cómo dejarlas en diferentes formas y tamaños. Sí, aquí también tenemos mochilita, bolsita, mire, para el paseo. Y cuando ustedes lo han mostrado en espacios con la gente, ¿les preguntan qué son? ¿Les genera la duda? Hay gente, por ejemplo, que diga, uy, ¿eso es alga? O por lo general tienen más incerteza. Mira, ha pasado de todo. Ha pasado de gente que sabe muy bien y conoce muy bien las muestras, sobre todo aquellas algas comerciales. ¿La identifica? Entonces dice, mira, por ejemplo, mira, esa es la luga negra, por ejemplo, o esa es la luga muy bien. cuchara, que conocen mucho. Y otras claramente dicen, bueno, en realidad no sé, y nosotros precisamente por ahí entramos a conversar sobre qué especies son, algunas son de importancia comercial, otras no son de importancia comercial. Entonces ahí sirve un poco para precisamente conversar de eso. Ahí tú tienes, por ejemplo, solo algas rojas. Ahí hay una que se llama Lugagallo, hay una que se llama Carola, unas son de importancia comercial, otras no. Algunas, de hecho, tienen productos químicos que son estudiados en otras investigaciones antifúngicos, antibacterianos. Entonces sirve para mostrar este mosaico de diferentes formas, colores e incluso aplicaciones que tienen las algas. Sí, bueno, y ahora lo hemos comentado, cada día se aprende algo nuevo de la alga. Todos los días hay una noticia nueva científica de la alga. A propósito de lo que tú mostrabas anteriormente en las noticias, estos baños de bosque terrestre, en Europa existe lo que se llama talacioterapia, que son baños en algas. Hay gente que paga por ir a unas tinas llenas con algas y se coloca ahí por varias horas, y las algas, como tienen productos antiinflamatorios, antibacterianos, son utilizadas por estos baños que son de hecho bastante caritos en Europa, así que Y aquí quizá alguna gratis. idea para algún Y aquí emprendedor. gratis, Acá no se Bueno, hace. un poco frío el agua, sí. pero Ah, claro, no, yo estoy acostumbrado, así que yo me baño igual donde No, hay pero alga. esto lo hacen en tinas, o sea, en tinas, en tierra, donde llevan las algas y colocan las algas ahí, y los exudados de las algas en realidad son muy buenos. Entonces esas son alguna idea para algún emprendedor claro. que pueda hacer esto con nuestras algas, que además tienen mucho compuesto químico bien interesante. Es lo que estábamos hablando, o sea, Exactamente. es lo que rodea al alga, lo que está en los microorganismos que están ahí y las moléculas que están ahí rodeando al alga, o sea, los nutrientes, todo lo que hace que esto finalmente empieza a crecer con forma de bosque. O sea, lo que hemos ido aprendiendo en nuestras conversaciones también lo podemos ver desde esa perspectiva. Viviana, para ti, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Tú desde hace cuánto estás ligada a este mundo? ¿Siempre quisiste o en la universidad en algún momento dijiste, wow, esto es bastante entretenido, voy a seguir esta línea? bueno, la ficología, que es la ciencia que estudia las algas, fue como amor a primera vista. Desde segundo semestre de la carrera me involucré 100% con las algas, hice el pregrado, la maestría y bueno, ahora el doctorado con algas marinas. Así que para mí siempre ha sido una fascinación. Ahora, lo que yo destaco de la flora de Chile, porque bueno, evidentemente no soy chilena, ¿cierto? Se habrán podido dar cuenta. ¿Hace cuánto tiempo acá en Chile? Llevo 3 años y medio. 3 años. Sí. Es que para estudiar alga aquí en Chile, espectacular. Espectacular porque es una flora gigante, ¿sí? Yo vengo del Caribe donde los tamaños de las algas son más pequeños, entonces, por ejemplo, hacer un tipo de obra de arte del tamaño de una tote bag requeriría utilizar quizás muchos ejemplares o quizás las formas no podrían ser tan detalladas porque es una flora pequeña, enana, se dice. Y acá no, acá tenemos los güiros gigantes que son espectaculares, tenemos el cochayuyo, tenemos una gran diversidad tenemos, ¿no? Ya apropiándome. Eso. De una gran diversidad que realmente vale la pena mostrar y que la gente lo puede ver en las arribazones o en la cosa y demás. Entonces ha sido muy, muy bonito y ha sido muy interesante poder llegar a la comunidad a mostrar eso, porque como decía el profe Erasmo, la idea de todo esto no es solamente decir, me lo llevo a mi casa y lo cuelgo, sino que la persona se vaya con un mensaje y sepa que esa especie es de aquí, que habita en X región o en X parte, que está asociada a un ecosistema supremamente importante como son los bosques de macroalgas o las macroalgas del intermareal. Entonces creo que esa es la principal idea, como dar a conocer y al mismo tiempo que las personas aprecien esa diversidad en su día a día. Algo que os sucede cuando
una persona extranjera va a otro país, a otro territorio, incluso hasta dentro del mismo país, de otras regiones. Acá en Chile la costa es bastante enorme. similar, claro, por el tema de la corriente de Humboldt. Es bastante, se pueden encontrar un poquito de similitudes en hartas partes de nuestro territorio. Obviamente variaciones, pero mantiene una cierta similitud. En relación al tema cultural en particular, para ti, tú estudiante de Ficología, candidata a doctora, 3 años llega a Chile, el alga acá es algo que culturalmente está muy cercana. En materia, por ejemplo, cuando uno era niño, para el tema de la encía, el cochayuyo, claro. Y eso es algo que ya está internalizado dentro de la cultura, el alga está presente. ¿Cómo fue para ti venir hasta un territorio donde la cultura del alga sea tan grande a nivel histórico, lo mencionamos también, cultural, femenino sobre todo en particular? Claro, porque las mujeres algueras son un componente súper importante en las comunidades costeras. No, fascinante, fascinante porque, bueno, en el Caribe no existe una cultura del consumo de algas, por ejemplo. Son muy pocas especies o son grupos muy reducidos que llegan a consumir, pero en poca medida. Entonces, llegar acá a comer cochayuyo, por ejemplo, yo hago mi charquicán de cochayuyo y queda espectacular, y el luche también se consume como parte de bueno, quizás no como la parte de la dieta, pero podría incorporarse más. Es súper interesante eso. Hay culturas como las culturas asiáticas donde el consumo de algas es parte de la dieta de todo el mundo, entonces es interesante eso. A mí me gustan las algas en todo, en la comida, en el arte, en el ámbito académico, laboral, todo. Doctor, también aprovechando, estamos hablando un poquito para salirnos del tema académico, de lo que es investigación cultural, porque esto también tiene una cuota de enamoramiento, lo dijo, amor a primera vista. De pasión también, porque uno a veces dice, no sé, el tema, por ejemplo, el deporte. Tiene pasión por un deporte, sí, uno es deportista también, pero esto también es pasión, esto también refleja parte de lo que ustedes sienten en su corazón, de lo que ustedes quieren expresar, y lo hacen en forma de investigación científica, de divulgación científica, como lo veíamos con el juego también, claro. El refugio Kelp, y también ahora en arte. Entonces, ¿cómo también le podemos explicar un poquito a la gente ahí? Que no solo es que investiguen porque les gusta investigar, porque son estudiosos, porque les gusta estudiar, sino que también porque se enamoran de un área y deciden explorarla hasta llevar también la investigación al límite. O sea, yo creo que esa mezcla en realidad es fundamental. O sea, yo asumo que todos los que estudiamos algún grupo en particular o alguna línea dentro de las muchas que existen en la universidad, evidentemente tengamos algún grado de enamoramiento con nuestras áreas. O sea, investigamos algo que evidentemente nos gusta. Entonces, yo creo que eso en algunos casos traspasa un poquito más allá. Nosotros, lo mencionaba el otro día, tratamos de hacer mucha divulgación, vamos a muchos colegios, hacemos talleres, precisamente hemos hecho algunos talleres enseñando cómo herborizar, hemos ido a colegios, por ejemplo, para que ellos puedan herborizar no de una perspectiva más técnica, sino que incluso tú le dices a los niños y niñas, ustedes herboricen y hagan una forma que ustedes imaginen o quieran, y eso ha sido interesante porque, por ejemplo, me tocó ir a Rapa Nui el día de Pascua y le pedí a los chicos que hicieran herbarios con las algas de Rapa Nui, y fue interesante porque la mayoría hizo dibujos relacionados con la isla, ¿ya? Hicieron el volcán, hicieron los moai, hicieron varios aspectos de la cultura propia. Y lo hemos hecho acá en Chile, y acá tú tienes ya, o sea, en Chile continental, y la diversidad es un poquito más amplia. Algunos hacen cosas locales, me acuerdo de alguien hizo, por ejemplo, el campanil en algún momento, pero también hacen cosas ya más relacionadas, no sé, el ratón Mickey, con cosas que también ven en los programas de televisión. Entonces eso es interesante cuando tú traspasas un poco lo que estás haciendo para que el resto lo pueda de alguna forma adquirir. Así que en ese proceso yo creo que también nosotros aprendiendo, o sea, nosotros aprendemos muchas veces las cosas y que nos va diciendo la gente cuando nos encontramos en alguna muestra con que ellos tienen algún dato de un alga que nosotros no conocíamos, o que el alga aparece en una época en que nosotros probablemente no vamos a terreno. Entonces eso también tiene un feedback bien interesante. Viviana, ¿cómo has vivido tú este proceso que tiene la Universidad de Concepción de vinculación con el medio, del estar muy presente en lo que es la territorialidad, del estar constantemente en este intercambio? No es la academia la que impone el conocimiento en el territorio, sino que es una simbiosis, nosotros podemos aportar, ustedes nos aportan también a nosotros. Para ti en estos 3 años, ¿cómo has vivido este proceso?
Bueno, ha sido súper interesante porque precisamente a través del laboratorio de estudios algales, de Algalab, he podido empezar a hacer ese tipo de actividades, porque siendo muy sincera, mis actividades previas al doctorado, o sea, cuando hice la maestría y el pregrado, era meramente académico, o sea, era un trabajo de laboratorio constante y nunca tuve la oportunidad de salir y hablarle de algas a alguien que nunca en su vida había escuchado hablar de algas, por ejemplo. Bueno, aquí estamos en la costa, entonces las personas o los niños, principalmente en colegios, están un poco más relacionados con el mar, pero yo vengo de montaña, yo conocí el mar a los 15 años, entonces como que esta mezcla de poder contar desde mi perspectiva de persona de montaña, que ama el mar y que ha estudiado el mar a niños o a personas en diferentes ferias o eventos de divulgación ha sido súper interesante y ha sido aprendizaje constante, porque como digo, antes yo vivía encerrada en un laboratorio o iba a salidas a terreno y no más. Esa interacción con las personas es algo que estoy aprendiendo o que he venido aprendiendo en estos años y que ha sido realmente interesante. La conversación con los niños, con las personas que saben mucho de algas, porque también hemos encontrado personas, pescadores o mujeres algueras que tienen mucho que contarnos al respecto. Sí, ahí la identificación sobre todo, porque yo me acuerdo, bueno, fuimos ahí a Coliumo a hacer una nota y nos explicaban, ya se me olvidó un poco, pero nos contaban las diferencias. Para mí, a mi ojo, de ser humano inexperto, era lo mismo. Y me decía, no son iguales, mira. Y como estaba recolectando, sacaba una y decía, mira, ahí está la diferencia. No me acuerdo cuál eran, pero el ojo que tienen y el entrenamiento también que tienen producto de la tradición. Claro. O sea, estamos hablando de una tradición ancestral. Y en esto, bueno, consultarte a propósito de lo que señalabas, ¿cómo ha sido también esto de estar aquí cerca? La Facultad de Oceanografía tiene estación en Dichato sabemos también, un sector muy importante para el estudio de diferentes especies, las algas también muy presente ahí, de poder, no sé, ir a un día o fin de semana, vas a la playa, vas a Lenga y hay alga y ya, me imagino tu cabeza empieza a pensar en ese tema. Entonces, ¿cómo ha sido para ti estar tan conectado hoy en día con este mundo acá, particularmente en este territorio que es muy nutrido en algas? Ya, bueno, mi tesis del doctorado es con algas, pero es un grupo bastante particular, digámoslo, porque son costras, o sea, son algas que crecen sobre la roca. Entonces no son esas grandes láminas o frondas, ¿no?, como le llamamos, visibles y fáciles de colectar. No, yo trabajo con costras que crecen sobre roca, entonces durante mis 3 años anteriores vivía con un martillo y un cincel a la espalda arrancando piedra y precisamente en la estación de Dichato se instalaron unos cuadrantes para hacer un seguimiento de la fenología de este grupo de costras y le decía yo al profe Erasmo, es un privilegio poder tener tan cerca una estación biológica como es Dichato, que queda a 1 hora de camino, y poder estar monitoreando, porque, bueno, yo mis anteriores experiencias eran desde el centro del país y viajar cada 6 meses a la costa, colectar o algo así, es muy diferente a poderlo hacer una vez al mes, perdón, incluso más veces. Entonces, realmente es un privilegio tener la costa tan cerquita y poder hacer ese tipo de monitoreos como lo tenemos en Dichato, en Cocholgüe y, bueno, próximamente también quizás en la desembocadura, otros lugares. Bueno, se vienen también ahí preparando cositas más adelante para el monitoreo acá de nuestra flora, fauna marina también. Bueno, sabemos que hay harta novedad también en torno a este tema, así que vamos a estar dialogando más acerca de algas. Hoy le quisimos presentar también una alternativa distinta, una conversación distinta, no tan académica, científica, pero sí muy vinculada a lo que es el arte, que también va de la mano. Hoy el otro día yo estaba también... bueno, usted sabe que a mí me gustan en particular las curiosidades, acá le presentamos harta curiosidad. Estaba viendo el tema de la anatomía, de lo que ha sido la importancia del dibujo para el estudio en materia anatómica. Oye, increíble. De hecho, hay un artista que se presentó acá, vino
a hacer una charla aquí a una universidad de acá de nuestra región del En la facultad, de hecho, ahí se está haciendo un curso también de ilustración científica. De ilustración la Facultad científica. De Ciencias Naturales y Oceanográficas. Creo que también hablamos de ese tema acá, vinculado, vino un profesor también de la facultad a hablar acerca de ese tema hace unos meses atrás, de que era un área también Sí, es importante porque hoy en día, por ejemplo, existe mucho acceso, o sea, todos los estudiantes, o la gran mayoría tienen celulares. Entonces, hoy día casi con la foto tú te quedas con el organismo. Entonces, cuando tú tienes que dibujar, te obliga a estar unos minutos más observando el organismo. Entonces, el dibujo creemos que es súper importante para eso, para aprender. Ese era el tecnicismo también que se utilizó en ese espacio donde estaba, bueno, en materia de la ciencia en su amplio espectro. Queremos agradecerle a ambos por estar con nosotros, por compartirnos también este mensaje de amor, de pasión a la investigación científica en el ámbito de la ficología, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la gracias. Invitados también, por supuesto, para continuar dialogando acerca de este tema. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Multiversos. Impresionado que nos trae 5.300 millones. Impresionado que nos trae 5.300 millones. 5.300 millones. Y ya regresamos con más de Multiverso. Rápidamente vamos a presentar a nuestra siguiente invitada de la jornada, Ángela Rioseco, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Nos acompaña en esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida también al programa Multiversos. Te agradecemos por estar con nosotros, por responder a nuestro llamado, porque durante este fin de semana se vivió una época conmemorativa de lo que ocurrió ya hace 6 años, un 18 de octubre de 2019, el llamado estallido social. Y queremos también aprovechar de hacer una contextualización para rememorar un poco de lo que fue esa época, de lo que fueron también los hechos, lo que iba ocurriendo en materia de movimiento social, que llevó finalmente a un estallido social y a marchas masivas que vimos acá en la región del Biobío y en todo el país. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este ha sido uno de los conflictos más grandes y trascendentales en la sociedad chilena. Sin duda generó un cambio importante en la institucionalidad, pero también en las lógicas, en las dinámicas entre los actores que están involucrados y a partir de eso también surgieron cosas distintas, ¿verdad? Si uno hace un análisis en relación a qué es lo que estaba pasando antes del proceso del estallido, qué ocasiona el estallido y qué ha sucedido posterior, hay algunos hitos de secuencia. En ese sentido yo creo que es súper importante, antes de analizar siempre, que uno tiene como el deseo de saber qué pasó con los resultados y hacia dónde vamos hoy día con esos resultados, un poco entender el contexto del conflicto. Chile y el mundo en ese mismo momento, justamente de hecho antes de eso, muchos estudios habían señalado muchos conflictos internos dentro de la sociedad y esta tensión que podríamos decir como en lenguaje cotidiano, ¿verdad?, de la olla a presión que existía, de mucha frustración, de mucha sensación de desigualdad y de varios hitos relacionados con derechos sociales que no se estaban desarrollando ni cumpliendo. Esta sensación de que había una élite política que ofrecía muchas propuestas, ¿verdad?, y que daba evidentes soluciones, pero que en la práctica no llegaban a nada. Entonces generaba una sensación de frustración y malestar. El primer hito, y yo siempre recalco esto como interesante, la fase de latencia del conflicto, fue lo que sucedió con las movilizaciones estudiantiles en el periodo 2006-2011. Claro. Donde ya vimos un cambio inclusive del concepto, ya dejamos de hablar de conflictos específicos o de demandas concretas, sino de esta idea estructural, de que había un problema de fondo que daba larga data, que habitualmente cuando lo estudiamos en academia hablamos de los 30 años, ¿verdad?, de distintas situaciones que fueron acrecentando la tensión, la presión social.
Claro. Y evidentemente que el estallido tiene mucho de eso también, ¿sí? Es una acción finalmente que viene a demostrar una sensación, una emoción. Y ahí es donde yo en conflicto siempre analizo, ¿verdad?, lo que pasa con los individuos en el fondo del proceso del conflicto. Y que hoy día además hay informes que lo avalan, que son de la PNUD, que se hicieron dentro del periodo y posteriormente se concluyeron cosas del 2023-2024 en relación a qué estaba pasando con los individuos y las emociones que nos han estado embriagando, tanto antes del estallido y que además se han ido acrecentando, y que hoy día permiten dar respuesta también a los programas políticos que se están planteando actualmente. Sí, y ahí, aprovechando lo que ocurrió en 2006-2011, bueno, la revolución pingüina, el cambios que llegaron, el tema del lucro en la educación, se cambió ahí, bueno, las universidades tuvieron que modificarse también. Sí, un cambio estructural importante. Sí, el tema de la TNE, de los 365 días 24/7, entre otros también, que son obviamente detalles, pero dentro de lo macro es como lo primero que se nos viene a la memoria, que eran los grandes cambios solicitados por esa movilización que generó también un cambio transversal en el modelo educativo acá en nuestro país. Sí. Pero era parcializado. Eso Correcto, era, después eran teníamos, políticas sectoriales claro, muy no más FP específicas. también, Sí, pero era sí, todo sí, separado. sí, Era sí. como una marcha por acá, Y otra marcha por probablemente acá. eso también es un síntoma del problema, que finalmente las políticas públicas estaban siendo tan sectoriales que no abordaban de forma integral el conflicto complejo. Que además en teoría siempre hablamos de que los problemas sociales son complejos, son multidimensionales, entonces es necesario observar no tan solo la necesidad específica que se está planteando desde el individuo, sino cómo eso afecta en otros aspectos de su misma vida, ¿verdad?, y de su desarrollo social. Y eso ocurre con el estallido, y por eso las demandas son tan diversas y es tan complejo analizarlo, porque veíamos por un lado todavía muchas secuelas del tema de educación, veíamos también muchos temas relacionados con las pensiones y con la necesidad de reivindicar un poco la sociedad en ese sentido y de los sueldos también en base al tema del salario, pero que también se gatillaron a partir de algo que fue específico, pero que traía, ¿verdad?, un contexto mucho más grande, que fue esto de los 30 pesos de aumento del transporte en Santiago. Entonces, si uno observa todos estos elementos, estábamos hablando de calidad de vida, de derecho, del ordenamiento inclusive social, de la convivencia entre los individuos. Entonces son muchos elementos de fondo que no se logran, en el fondo, abordar ni tomar desde ninguna de las políticas públicas que estaban en el momento en curso. Y por eso probablemente una de las críticas más grandes que se le hace a la élite política es que no había una escucha real entre lo que el ciudadano temía o sentía, ¿verdad?, y lo que en el fondo el Estado estaba respondiendo. Y en esto, ahí el tema de la escucha, yo estuve, bueno, a propósito de estos 6 años, ya se está cambiando un poco también cómo se ha ido abordando, porque durante mucho tiempo hubo un discurso muy duro en torno al tema que estaba pasando. De hecho, muchas de las autoridades de la época han salido a disculparse prácticamente por lo que dijeron en esa época, entre ellos la mítica frase "esto no prendió", esa fue icónica, ha recorrido la historia ya, la frase. Resulta que después todo lo contrario, incluso enciende un poco más el fuego que había ahí interno del individuo, que encendió al colectivo también y que fue movilizando a más gente a través de la pantalla con las declaraciones que veían. Hoy en día se ha dicho, esto está ahí disponible para que usted lo busque también, que ya hay mucho arrepentimiento de esas palabras por lo que significó el momento y por lo que hemos aprendido hasta ahora de lo que se vivió en esa época. Y eso responde a lo que veníamos conversando, a esta diferencia de relación, y vamos a decirlo así porque también el informe de PNUD lo menciona de esa manera, ¿verdad?, de cuando los actores en el fondo se relacionan de manera distinta, ya sea porque tienen recursos distintos, intereses diferentes, pero también porque no sienten que hay conexión entre ellos. Y ese elemento yo creo que era muy relevante en esa época. Ya venía de hace mucho tiempo esta sensación de que no había un espacio institucional en el que se pudiesen acoger los conflictos sociales y en que se pudiesen entregar respuestas que en el fondo acogieran el verdadero problema. Entonces, siempre eran políticas más superficiales o lineamientos para acoger en el corto plazo algo, pero uno de los resultados más grandes que tenemos que sacar de esto es que hoy día las políticas tienen que ser a largo plazo, no podemos hablar de periodos pequeños, tienen que ser graduales en el tiempo, la cultura nacional lo exige así también, ¿sí? No puede ser rupturista de un día para otro, requiere de distintos elementos.
Y en eso se han hecho varias cosas, de hecho, durante este tiempo. Pero es difícil a veces observarlas porque el sentimiento todavía queda ahí, esa sensación de frustración, de que todo sigue igual, de que todavía no hay cambios sustanciales, porque estos cambios son graduales. Las reformas en Chile, históricamente, de hecho, cuando hacemos el análisis desde 1990 hasta el 2023, requieren de por lo menos 10 años en su implementación, ¿sí? Porque hay recursos que se tienen que tomar, pero además acciones políticas concretas e institucionales. Entonces, entender que la solución a los problemas no es algo inmediato y que requiere tiempo para el ciudadano, que le afecta el bolsillo y que día a día vive con esta situación en una contingencia real para él, le es muy difícil de entender. Y en torno a lo que, bueno, fueron varios meses, fue un tema muy complejo para el país. Toque de queda de por medio, o sea, recordar un poco esos momentos también. Después queda un poco ahí en una línea gris, porque después viene la pandemia, entonces Sí. ahí queda un poco en el aire, qué estaba pasando, justo viene el cambio, al menos fuerte, estábamos en toque de queda, después cuarentena, entonces hay un momento ahí en el que se nos pasa de estallido social, de ya cuando empieza a bajar un poco el tema social, la agitación en la gente, y ya empieza la pandemia, o sea, justo fue en ese momento, pero... Lo que demandaba la gente eran cambios. Y esos cambios se manifiestan, podríamos decirlo entre comillas un poco, en este llamado a una convención constitucional, un nuevo proceso, el acuerdo, claro, que finalmente se realizaron 2 procesos y que tampoco terminó nada. O sea, podríamos decir, sí hay cambios, no podemos decir que no hay cambios, sí hay cambios, pero... finalmente volvimos a donde estábamos antes también, o sea... Probablemente eso también es algo súper complejo hoy día para justamente los nuevos candidatos, ¿verdad?, a la presidencia, porque hay una lógica en la historia de este conflicto en el que supuestamente habíamos llegado a una etapa de negociación en la que habíamos, ¿verdad?, a través del acuerdo logrado esta solución esperada por el ciudadano y buscada además del cambio de la Constitución, que se materializa de alguna manera. Yo siento que viene a buscar de una forma concreta el cómo solucionar los problemas de fondo, porque dado que estaba el lenguaje de lo estructural, era necesario un cambio radical y por ese lado, ¿verdad?, la solución se visualizaba en la Constitución. Y entonces, bueno, no sucede nada, ¿verdad?, en el primer proceso y se polariza además muchísimo la visión política, porque además quienes lideraron el proceso también estaban muy apegados al lado de la izquierda, pero luego el siguiente periodo pasa todo lo contrario, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo de la polarización, donde tampoco hay una respuesta. Entonces uno podría cuestionarse, bueno, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Por qué primer proyecto no resulta, segundo proyecto tampoco resulta? ¿En qué quedamos? Y ahí, en teoría del conflicto, estamos en una etapa de latencia, que es muy compleja, donde los individuos en el fondo se distancian un poco para observar esto desde afuera, y estos 6 años en que el gobierno igual ha implementado algunas acciones, como bien digo, muy concretas para poder apalancar un poco lo que había pasado, todavía no logran difundir, yo siento, la información o generar una comunicación efectiva para que la gente perciba que efectivamente hay modificaciones o hay cambios. Las estadísticas este fin de semana, algunas encuestas en relación a eso, señalan que todavía los ciudadanos perciben que no ha pasado nada, cuando en concreto sí han habido algunas cosas en específico. Entonces, podríamos tal vez adentrarnos a conversar acerca de eso, para ver qué ha pasado, ¿verdad? Por supuesto. Íbamos para allá porque ya nos va quedando poquitos minutos, 5 minutos de conversación, así que, bueno, reforma de pensiones, la reforma de ley 40 horas, hubo cambios. La reforma de pensiones yo diría que es de lo más importante, primero porque viene a responder de manera mixta, ¿cierto? Como que no se va ni 100% a eliminar la AFP, ni tampoco 100% a la idea de la seguridad social, pero combina de una manera muy armónica hasta ahora, ¿verdad?, en el diseño, esta idea de incluir la solidaridad dentro del proceso. También hay que entender aquí que su periodo de implementación va a ser muy largo, entonces eso también genera un poco de la atención del individuo, esta sensación de que, bueno, pero ¿cuándo lo veo?, ¿cierto? Y la PGU viene un poco a suplir esa demora que va a existir en la reforma que finalmente se va a implementar con todo el 2027. En otros términos, por ejemplo, en el trabajo, vimos el cambio en el salario mínimo, que en este gobierno se visualizó muy claro del 2022 al 2024, en un aumento importante de 300 y tanto, ¿verdad?, 500 y algo, y que eso también genera un mejor acceso al bolsillo, o al menos la sensación de que el sueldo va a ser más representativo respecto del trabajo. Y al paralelo, el cambio de las 40 horas, ¿verdad?, que viene un poco a hablar de mejor calidad de vida y de esta necesidad de que el ciudadano pueda tener otras acciones de crecimiento personal más allá de solo el crecimiento profesional que da el trabajo.
Entonces, hay acciones, como bien digo, que tienen que ver con esto. Salud, de hecho, se me estaba quedando fuera, que ha sido uno de los impactos también al bolsillo más importantes con el copago cero, a través hoy día de que todas las letras dentro de FONASA entran al sistema público con el servicio asegurado para cobro cero, y eso es un gran avance. Los centros regionales, por ejemplo, para disminuir las listas de espera hoy día, que se están implementando en el país, que nosotros en nuestra región tenemos 3 centros, en Higueras, en Guillermo Grant y también en Los Ángeles a través de Víctor Ruiz, vienen a modificar también la lógica que el ciudadano tenía de acceso a la salud, en este caso una intervención quirúrgica ambulatoria. Entonces, hay acciones que se han ido implementando, pero por supuesto no logran llegar al fondo de la sensación. Y ahí es donde yo, por eso digo que es tan importante recalcar la emoción. Cuando vemos que el miedo, por ejemplo, del ciudadano, 2013, 2%, 2023, 10%, cuando vemos que la percepción de preocupación ha aumentado también de un 20 y algo, un 30 y tanto, nos damos cuenta que todavía hay una emoción colectiva que nos invade como ciudadanía y que ninguna política pública ha logrado derribar. Por último, en el tema ya Estado, vamos a dejar un poco de lado gobiernos, también candidaturas, vámonos a lo que es de Estado. Cuando estuvimos en el proceso de dictadura, se realiza este cambio de modelo económico. El cambio de modelo económico trajo una fuerte inversión capitalista, individualista, que también genera un cambio cultural, un cambio mental. Eso es parte de nuestra historia. Y el Estado pasa a ser un Estado más alejado. Un Estado que vigila, un Estado que está atento, pero que está ahí. Como también lo que se exigía por parte de este movimiento, de lo que ocurrió el 18 de octubre, buscaba que fuera un Estado más social, un Estado más centrado en las necesidades de las personas. ¿Cómo se avanza en esa línea? ¿Cómo también los desafíos para la futura gobernabilidad que viene? ¿Cómo se logra darle ese giro al Estado considerando que, por ejemplo, la Constitución no se ha cambiado y al menos para el futuro próximo no se va a cambiar? Bueno, probablemente vamos a seguir con muchas leyes sectoriales buscando, ¿verdad?, apalancar estos déficits en distintos temas o brechas, en el fondo, que quedaron en la sociedad pendientes. Pero también hay una necesidad de generar el rol de la intersectorialidad, algo que también se ha ido implementando durante el último tiempo con las comisiones y con el Consejo, ¿verdad?, que apoya al presidente a través de esta mirada interministerial, donde se busca conectarse entre distintos ministerios para abordar estos problemas de mirada más compleja y no tan solo desde productos o servicios que entrego como sector, sino del cómo podemos combinarnos entre todos para atender de mejor forma el problema. Un resultado, podríamos decir, en el último tiempo que ha demostrado eso, por ejemplo, es el modelo de Chile Atiende, que como servicio público hoy día cobija en sí mismo más de 150 de los servicios que se entregan en distintas reparticiones del Estado y busca ser un lugar centralizado para que el ciudadano acceda, por ejemplo, a una atención específica o a un servicio de cualquier lugar del Estado. Ese tipo de acciones concretas que el ciudadano ve y materializa como más cercanas, como de escucha del Estado, son de las acciones que se tienen que seguir implementando. Y por supuesto que instalar lógicas de gobernanza donde efectivamente sociedad civil participe activamente y no tan solo el mundo empresarial y el mundo público, en este caso del Estado. Bueno, y esos son desafíos, recordar a nivel estatal, independiente de la gobernabilidad o quien esté ahí en el gobierno de turno, tanto en gobernanza nacional como en nivel local. Hay harto desafío todavía que avanzar y hay mucho que aprender de lo que ocurrió en el estallido social en hartos aspectos, en el amplio espectro de la palabra. Capacidad de acuerdo, capacidad de llegar a realmente entre todos con nuestras diferencias lograr soluciones conjuntas, porque si lo seguimos viendo desde nuestras polarizaciones no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, queremos agradecerle, muchísimas gracias por estar con nosotros, dejarla invitada también ahí, aprovechando para poder conversar más adelante. Vamos a estar ya con un ciclo, recordar todas las semanas hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia política. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros dejarle invitado hoy una nueva edición de TV Noticias Central. Nosotros nos vamos, pero nos reencontraremos mañana en mismo horario, mismo canal. Que tenga una muy buena tarde.